¿Y por qué iba a ayudaros yo a encontrar a un nuevo rey en mi propio reino? ¡Basta! Bueno, si os ponéis... Bienvenidos a un nuevo episodio de Barajeándolas con Ponchiva Espartano 2.0, su anfitrión. A mi derecha, Gray. Y a mi izquierda, Manolo. ¿Qué hay? Y regresamos con un nuevo tema más, con el asesino más prolífico de la historia. Sí, porque se echaron sus vacaciones. Hoy vamos a hablar de un asesino muy diferente del que hemos hablado. De los ¿Muy que prolífico? hemos... Muy prolífico, demasiado. Vamos a hablar de un asesino de infantes, de esposa, de hijos, y que le pudo haber asesinado también a su gente fina, pero ya no. Y por primera vez vamos a ver cómo un asesino paga las cosas que hace. Hoy vamos a hablar de Herodes, o conocido como Herodes el Grande o Herodes I. ¿El de la película? ¿Cuál película? ¿La ley de Herodes? No. Ahí no sale ningún Herodes en esa película. No. Chingas o te jodes. Pero era un asesino. Pero bueno, vamos a hacer un poco de remembranza. Herodes fue el rey de Judea, Galilea, Samaria, Oldimea, Es Herodes. entre los años 37 y 4 antes de Cristo. ¿Vale? Es conocido por aparecer en el Nuevo Testamento como el que ordenó la matanza de los inocentes, que esto fue dedicado a niños menores de 2 años, específicamente en el poblado de Belén. Por muchos historiadores es considerado como un gobernante tirano. Él nació aproximadamente, porque no hay una fuente específica, porque unos dicen que nació en el año 74, otros dicen que nació en el 71 o 72 antes de Cristo. Lo van ubicando más o menos, según por lo que estuve investigando, por etapas que tienen que ver con eclipses lunares, con eventos que pasaron por esa época, pero así una fecha específica no existe como tal en los historiadores que han hablado de este rey. A ver, espera, ¿me estás diciendo que tenía 70 y tantos años cuando ordenó la matanza? Je. Wow. Yo también me quedé de así cuando... ¿Cuántos años tenía? Era de los ricos, tenían el poder y controlaban. Pero bueno, en aquel tiempo también vivía más tiempo esa gente, ¿no? Era gente más, Ni tanto, porque la higiene no era uno de los No, principales. pero es que está mal contemplado cuando dicen que morían jóvenes, porque el promedio te dice que morían a los 40 y tantos. Pero sí, el promedio. Si pasaban de esa edad, en realidad vivían hasta muchos años, centenarios incluso. Sí. Pero, ¿por qué baja tanto el promedio? Por la gran cantidad de mortalidad infantil. Por eso es que el promedio es tan bajo. Pero sí, si pasaban de una edad determinada, ya eran hasta centenarios. Aún así, la higiene no era muy linda en esa época. En la época grecomarrana. Pues no era muy limpia, pero también acuérdate que los que estaban en un estatus más alto tenían, digámoslo por así, una mejor condición de higiene de vida. Si no, pues se hubieran muerto muy jóvenes tantos por tantas infecciones e epidemias que se hubieran desatado. No tanto, también eran bien cochinitos. Pues entonces eran Mira, resistentes sí. porque vivían más de 100 años. Si comparamos la higiene europea a la higiene mesoamericana, sí. ¿Qué mesoamericana? Porque sí está... Mesopotámica. No, mesoamericana, me estoy refiriendo a aztecas, incas, etc. Eran mucho más... Pero estamos hablando del otro lado del charco. Sí, pero de todas formas, los mesopotámicos también los que fueron tanto, no tenían mucha agua que digamos. Estamos hablando del otro lado del charco. Pero, digo, Mesopotamia nunca se caracterizó por ser tener tanta agua. ¿Ves? Más puntos a mi favor. Por eso te digo, yo estaba hablando de otra cosa. No, o sea, no de Mesopotamia. Entonces no te salgas del tema. Bueno, regresando al tema, en Roma él fue nombrado como el rey de los judíos
sin él preverlo. O sea, fue un nombramiento inesperado que ni siquiera él lo, valga la redundancia, lo esperaba. Los religiosos sabemos que eran muy apegados a los reyes. Bueno, él fue nombrado por el Senado como rey de los judíos, porque su padre era parte del ejército. Y como era de la nobleza, y por toda su labor, fue considerado como una persona de alto rango. Y pues, por lo tanto sus hijos, porque 2 de sus hijos fueron gobernantes, pero en específico el que fue el segundo, lo nombraron en el Senado de Roma como el rey de los judíos en el año 40 a.C. Y fue cuando tomó el reino de Antigano. Ajá. Él era el actual rey. Posterior a esto, Herodes se casó con la nieta de Icrano. Bueno, sí dije que era su papá, se llamaba Antipatro, ¿verdad? No. Bueno, su papá fue Antipatro. Y aquí es curioso, Antipatro de Idumea, porque él era de un linaje edomita. O sea, Que era un linaje que se había convertido al judaísmo. Entonces, por lo tanto, de cierta manera sí eran judíos. No muy practicantes de su religión, porque fue muy, muy cuestionado porque no practicaba precisamente la religión de una manera ortodoxa. Pero De esos hay muchos que nada más van una vez al año a la iglesia. si bien les va. es que se dice, ahí por lo que estoy leyendo, su padre sí era muy devoto a la religión, por eso se convirtió al judaísmo. Y trató de transmitirle, yo creo que a sus hijos esto, pero pues ya por historia sabemos que Herodes como tal, pues no era un judío muy bueno, que digamos, ¿verdad? Que de por sí los judíos no eran muy buenos, pero por eso también yo me imagino que el Senado romano toma la decisión de nombrarlo a él como rey de los judíos, porque venían pues parecido al mismo linaje. Ya sabes que también una forma de control que se ha visto a través del tiempo es por medio de la religión. Pero bueno, regresando a cuando se vuelve rey de los judíos, toma el reino de Antigano, y Herodes ahí se casa con la nieta de Icrano II, que se llama Maramna, que era sobrina del antiguo rey de Antigano. Todo queda en familia. Pero Herodes ya estaba casado. Tenía otra esposa que se llamaba Doris y un hijo al cual le había puesto Antiprano, que era como se llamaba su padre. ¿A qué Antipatro. punto? Y aparte, ¿Herodes no sale en la película de Ben-Hur? ¿De Ben-Hur? Debería de. ¿Sí? ¿Sí es él? Creo que sí. La verdad no tiene mucho tiempo que la vi. El que habla así. Creo que sí es él. O sea, no. El que buscaba el manto. Ajá, pues digo, creo que sí. No, ese sería otro, ¿no? No, No, es que yo no he visto esa película, no te sabría decir. ¿Quién era el rey que supuestamente era el rey? ¿Herodes? En Ben-Hur no sale Herodes, sale el emperador romano Tiberio. Ah, entonces. Sí, no es Herodes. Lo que pasa es que las películas antiguas, como esa de Ben-Hur, los 10 mandamientos, y no me acuerdo cuáles otras, son muy apegadas a la Biblia, ¿no? Ujú. Porque ya después las versiones que sacaron después ya le metieron otras cosas. Incluso Es que hay que ser inclusionistas. Hay que meterle cosas que ni estaban en la historia. si lo quieres ver, hasta la que en Semana Santa, como pasan aquí en México, la de la Pasión de Cristo, la mexicana, también está considerada como una muy buena película en todo el mundo, ¿eh? Ah, la mexicana sí, pero porque está muy apegada a la Biblia. De hecho, así como hablan ahí en la película, así está como tal escrito en la Biblia. La Pasión de Cristo de... ¿Cómo se llama? Mel Gibson. Esa está una película muy, muy cruel. Demasiado, diría yo. Te digo que él tenía ya una esposa, se llamaba Doris, y un hijo que se llamaba Antipatro como su padre. Pues al momento de que este cuate se casa con Maramna, desterró a su esposa y a su hijo. Ya, vamos viendo para dónde va su desquiciatez. Y no solamente eso hizo Herodes,
sino que también, aparte de ello, fue el culpable del asesinato de su mujer, y no solo de ese hijo, sino de 2 hijos. O sea que ya empezaba con su manía. su prolífica asesinatura. Ton, 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 ton. Pero, Bienvenidos a unos cortes comerciales. Patrocinado por Mandiles Mandilón. hijo de tu madre. Y a mi papá también. Ya ves, se me olvidó lo que iba a decir. Y bueno, Herodes es nombrado en el Antiguo Testamento. Como tal, la matanza de los inocentes, hay una disputa entre varios historiadores. Algunos historiadores lo ubican por ciertas cosas que él hizo, por época, por muchas cosas. Y dicen que él, como era un tirano, como tal, de hecho hasta tiene una pintura donde se ve bien psicodélico que le hicieron por la matanza de los inocentes, pero dicen que él, por ser por la forma en la que era, es muy factible que haya sucedido esta matanza de los inocentes. Mientras otros historiadores dicen que no hay reflejo de esta. No hay registros. Esta se ve en Mateo 2, en los versículos del 1 al 23, que es la historia de los 3 sabios, los cuales se convirtieron en los Reyes Magos. No apto para menores, para niños menores de 10 años. Pero bueno, lo que son conocidos como los Reyes Magos en la Biblia son conocidos como los 3 sabios. Estos 3 sabios eran unos sabios que venían del Oriente, que gustaban de leer las escrituras e interpretarlas. Había una profecía que estaba escrita precisamente en Miqueas 5:2, que hablaba del nacimiento de un Mesías, y lo manejaba que iba a ser precisamente en Belén. Entonces estos sabios venían buscando el nacimiento de este nuevo rey, y al momento de buscarlo pues llegaron con Herodes, que era, como ya les había dicho, el rey de los judíos en ese momento. Entonces Herodes, al escuchar esto de los sabios, pues se preocupó, convoca a sus profetas y a sus escribas, y él les pregunta, y ellos les dicen que sí, que hay una profecía de un Mesías, y les pregunta que dónde va a nacer el Mesías, porque los sabios no sabían dónde, solamente iban guiados por las estrellas. Entonces le dicen ellos que iban a nacer en Belén. Al momento de que ellos le revelan a Herodes que iban a nacer en Belén, él le dice a los sabios que iban a nacer en Belén para que fueran, pero les dice que en cuanto lo encuentren, le avise para que él también le vaya a rendir adoración. Pero en realidad él estaba temeroso de perder su reino, porque pues este Mesías iba a ser precisamente el rey de los judíos. Y como él era el rey de los judíos, se pensaba que iba a ser destronado en el momento de que él naciera. O sea, ¿y a su edad no pensaba en retirarse, en jubilarse? No. Poder, Era muy ambicioso. dinero, riqueza, estar por encima de todos. Además, que querían. ya lo vas viendo, se va construyendo un perfil desde que vamos hablando un poco de él. Él, bueno, no les platiqué, pero él tenía otro hermano, que juntos los había distribuido Roma en varios reinos. Después, él eliminó a su hermano para apoderarse del reinado que tenía su hermano y abarcar más territorio. Él hizo al final un reinado muy grande y muy rico, pero a través de la Violencia. de la tiranía. Y en este caso, pues ya había sido partícipe de varios asesinatos, incluso de sus propios hijos y su esposa. Entonces ya vas para dónde va este tipo, ¿no? Desde ese momento. ¿No hay triada para reanudarlas antes de esto? Es que no hablan mucho no hablan nada de su infancia, como para yo decirte. No hay dudas de que maltrataba a los niños, a los animales. Eso sí. Pues no hablan de animales, pero me imagino que... Pero
Si nos vamos a lo bíblico, podríamos interpretar que pues Herodes estaba siendo poseído, si lo quieres ver desde ese punto. Y que el mismo diablo, Satanás o como le quieras llamar, es el que lo estaba incitando a hacer todo este tipo de acciones. Porque es lo que él siempre ha querido, gobernar, y ya lo estaba logrando, y además estaba gobernando al pueblo de Dios, a los judíos. Pero iba a ser destronado. Entonces, al miedo de ser destronado, pues tomó estas acciones tan Viles. prolíficas. Viles. No, todavía no, no te saltes. Apenas está despidiendo a los Reyes Magos. Bueno, Ahí despídalo. me avisan. Ahí le dicen los sabios. Y bueno, este personaje también ha sido ahorita de mucho renombre unos meses atrás por la película que sacaron de El Camino a Belén, precisamente. Con Antonio Banderas. Con Antonio Banderas. O sea, como que Antonio Banderas lo hizo. No regresó. Lo hizo muy viral. Que yo insisto, yo ya vi la película y solamente lo hace viral por la canción que saca de que ¿cómo se llama? De que él es un rey, que es su reino y todo ese relajo. Pero en realidad, Buena canción. en realidad después de Tan buena que nunca la había oído. pero en realidad después de todo eso ya no tiene mucha importancia ni relevancia en la película. Porque el demás resto de la película ponen un romance entre José y María. Ahí que surgiendo, que se conocen en la calle, que el José le romancea y después se da cuenta a María que la andaba romanceando cuando ya estaban comprometidos. Esa película que estaba viendo Nah. tan chiva. Te digo, todo tiene que ser ya políticamente correcto. Si no la cortejas, no. Pero bueno. No puede ser como antes de que, está libre, te vas a casar con ella. No, inclusive es como ¿cómo se llama? Como lo que pasó con Aladdin, saliendo un poco del tema en cuanto a las películas. Tú ves a Aladdin, la película animada, Ujú. y ves el papel que tuvo Jasmine, pero ve Aladdin, la película live action, y le dan un papel más protagónico a Jasmine. Incluso la ponen más feminista, más liberal, más acá, ¿no? O sea, eso no se lo puedes quitar porque era a final de cuentas el papel que le iban a dar en la de Aladdin en la primera, porque termina ella siendo la sultana y decidiendo casarse con quien ella quiere. Pero acá todavía le sacan más drama, le ponen más cancionito, y lo mismo hacen en esta película con María, porque hay una parte donde le dice el ángel que ella debe de ser valerosa y hablar con lo que Dios le ha dado. Y en el momento en que la encuentra, ahí en esa película, la encuentra el hijo de Herodes. Y le dice al hijo de Herodes que ella está, bueno, no me acuerdo qué dice, pero el chiste es que habla. Le meten choro, mareador. Y por eso el hijo de Herodes los deja huir. La realidad es que si tú lees la Biblia, solamente dice que un ángel le avisa a José en medio de la noche que corría peligro él y su familia. Entonces los manda que se vayan, por eso se van a Egipto, que es a donde se van a resguardar, a final de cuentas. Nada que ver con lo que ponen en la película, que la quieren hacer feminista. Igual, y no tengo nada en contra de las feministas, pero, o sea, es como dice Grey, ya todo tiene que ser inclusivo. Y si no se hace inclusivo, ya no tiene éxito la película. Pero si somos honestos, la película no tuvo éxito por eso, tuvo éxito nada más por Antonio Banderas y por la canción que tuvo. Ya de ahí, lo demás nadie lo nombra. Yo no sé por qué Herodes se pone a cantar con un riff así metálico. Es que es una canción de rock y la forma de interpretar a Antonio Banderas, la verdad, es lo que le da. Es que Antonio Banderas es bueno. Lo que le da. Pero también yo digo que ahí hay una parte muy, muy siniestra, porque realmente ¿La letra? No, le estás dando importancia al personaje más cruel que tiene esa historia. Y eso es lo que resalta en la película. Incluso pues muchos lo querían imitar, ¿no? Sacaron varios videos imitándoles, diciendo yo tengo mi red. O sea, siento que esa parte ahí que está como que medio enferma, medio distorsionada, porque estamos volviendo a lo mismo.
ya los villanos se están convirtiendo en nuestros héroes. Y eso es lo que muchas veces nos lleva a cometer este tipo de actos. Yo diría que en héroes ya, porque ya los idolatran mucho también. Bueno, sí, ídolos, sí, tienes razón. Vivimos en una sociedad. Es otra. No, pues ve, simplemente, por eso tuvo tanta aceptación la película del Joker. Al final de cuentas te muestran un psicópata que sí, a lo mejor es creado por una sociedad, pero ya para tal grado de decir, yo prefiero al Joker. Insisto, a esa película le pudiste haber puesto cualquier otro nombre, quitarle todo eso y de todas formas hubiera sido un peliculón. Que es muy buena la historia. ¿Es risas? El broma. ¡Es risas! Porque o sea, en realidad es una muy buena película. O sea, todo el guión, toda la historia es buena. Pero pues obviamente le dio muchísimo más para que la pudieran ver el ponerle el nombre de El Joker y ambientar todo en Ciudad Gótica. Ayudó mucho a la distribución. Y pues bueno, también esa canción, si le pones atención, sí menciona como Herodes como tal. Porque él ahí se muestra como un rey despiadado. Él habla de que para él gobernar es lo mejor. Que él los puede humillar, él los puede lastimar y de todas maneras lo van a adorar. Por eso él dice que él adora ser rey. Porque lo adora. Ese es el diálogo de Boa Hancock. Y pues de cierta manera también lo hace quererse sentirse Dios, porque él dice que es suyo el reino y suyo es el poder. Y ese es una referencia a Dios. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria. Hace una referencia a Dios y él hace como refiriéndose a él. Mío es el reino, mío es el poder. Entonces son cositas así como que están medias enfermas, pero te digo, la gente lo hace. Bueno, en Europa siempre ha sido así, que la realeza son supuestamente los más allegados a Dios. No, pero aquí ya no estamos hablando de ser el más allegado a Dios, estamos hablando de que se siente el mismo Dios. Pero bueno, seguimos. Volvamos al tema. Se dice que no hay un registro como tal de este evento porque Belén era un pueblo muy pequeño. Y se habla de que el asesinato, porque él mandó a matar a los niños de menos de 2 años en ese momento. ¿Por qué? Porque los reyes reciben un mensaje también de un ángel y les dice que no vayan con el rey porque pues es malo. ¿Y de todas formas fueron? No, se van por otro lado. Después. Ellos se van por otro lado evitando precisamente pasar por donde estaba Herodes. Y el Herodes, al darse cuenta de que lo engañaron, de que ya no fueron a avisarle, manda la orden de matar a todos los niños menores de 3 años, precisamente para evitar que estuviera ahí el Mesías. Y los matan, pero es cuando viene el mensaje que le mandan a José, diciéndole que huyan y estos se van a Egipto. Digo, sí que no hay registro porque cuando pasa este suceso, Belén era un pueblo muy pequeño y se habla que pudieran haber sido alrededor de menos de 20 niños los que fueron privados de su vida. Por eso mismo no hay como tal un registro. Porque como tal, sí los manda a censar. O sea, él manda a hacer un censo, Sí, así le llamó. Sí, en cierto modo sí era. En varias guerras que hubo ya más adelante en el medievo, para ver cuántos habían fallecido durante los combates, lo que hacían era censarlos cortando las manos. Creo que era la mano izquierda. Y al final contaban cuántas manos izquierdas había. Y de esa manera sabían cuántos fallecidos había habido. No, pero esto fue diferente. Los mandaron a censar para matar a los niños de menos de 3 años. O sea, fue una excusa de que los estaban censando, nada más para que a los niños que tuvieran esa, pues, les quitaran la vida. Pero si vemos las películas, ahí sí a lo mejor han exagerado esta parte, porque te muestran que fueron muchísimos más niños. Pero digo, históricamente fueron alrededor. Marca pues que pudieron haber sido incluso menos de 20. Sí, en ninguna película han mencionado cuántos fueron. No, pero te muestran como que matan un montón. No sé qué película viste entonces. No vamos muy lejos, en El Príncipe de Egipto. No, ese es otro. Ajá, esa es otra cosa.
Ese fue otra masacre. Ese es lo de... No, desde el principio, cuando se va Moisés. Además, Por eso, Moisés es mucho antes que Jesús. sí, Ok. históricamente le falta mucho porque todavía falta que saque a su pueblo de ahí, se lo lleve para allá. Sí, digamos que Moisés fue el que fundó las bases de los judíos. No, Sí, porque fue al quien le dieron las reglas, Bueno, las leyes y fundó para- las bases del nuevo pueblo, porque pues las bases ya las tenían desde antes, pero no las siguieron, y no Bueno, las siguieron, y no bueno, las siguieron. y no las Tenían, tenían las leyes para los Ellos judíos. ya las tenían las escritas, por decirlo así, porque los otros no las siguieron, no las siguieron. Aunque tenían otras leyes muy locas. Pero a final de cuentas, pues no logró su objetivo, como todos sabemos, no mató a Jesús, Ujú. porque oye, a Egipto. Y aparte, los historiadores que han investigado a este rey Ujú. dicen que tuvo una muerte muy dolorosa, bastante dolorosa. Se habla de que murió aproximadamente en Jericó en el año 3 o 4, ya ahora sí después de Cristo. Después de Cristo. Sí, Estamos ya había hablando del nacido. año 6. O sea, cuando Cristo ya tenía 3, 4 años. Que después de eso, pues ya sabemos, a la muerte de Herodes, pues le vuelven a mandar un mensaje a José y le dicen que ya puede regresar y le regresan, pero no a Belén, se van a Nazaret, por eso se llama Jesús de Nazaret. Un dato por si no lo sabían. Pero bueno, dice que murió alrededor, aproximadamente a finales de marzo o principios de abril, por estas fechas. Unos a causa de una enfermedad renal crónica complicada por una gangrena de Fournier. Te digo, no había higiene. ¿Sí sabes que es una gangrena de Fournier? No sé, pero gangrena sí, se le puede decir. Es un lugar específico del cuerpo. Investíganlo, no les voy a decir porque me van a censurar el video. Y Puedes decir aquí. no Ahí. puedo decir ni siquiera dónde. Y, En la que quito. y luego pero otros dicen que fue de sarna y que por lo mismo se engusanó. Bueno, así era un perro, ¿verdad? Sí, fue aquellito. Por Le gusanos de pudrió. putrefacción. Además que toda esta enfermedad que padeció fue acompañada de trastornos psiquiátricos. Que fíjate que esa parte sí la hacen referencia precisamente en la película de Camino a Belén. No como muere, sino que ya tenía trastornos psiquiátricos, porque sí lo muestran con ciertos trastornos psiquiátricos. Ya no lo muestran así como que muy... Como que ya tenía esquizofrenia, ¿no? algo así. Creía que a cada rato le iban a quitar el trono porque no cumplió su cometido. Y... Sí, tenés razón en la zona. ¿Ves? Al aquellito. Te digo que no se puede decir, pero bueno. ¿El aquellito? El aquellito. Mira, usemos el... Y bueno, ven que les dije que no solamente iba a ser asesino de la matanza de los inocentes y de su esposa y sus 2 hijos. ¿Hubo más? Él mandó a traer a Jericó a hombres distinguidos, porque sabía que nadie iba a llorar su muerte. O sea, que quería sus lloronas ahí en su... No. ¿O qué? Los mandó a llamar y dio la orden de que fueran ejecutados para que la gente estuviera triste durante su velorio estuviera la gente triste. Por una razón, que no era precisamente por su muerte de él, pero Eso que ya no es esquizofrenia. estaba enfermo. No, eso ya es... psicopatía. Te digo que tenía trastornos psiquiátricos. Es que no se oye muy... Estaba poseído por el diablo, ya también te digo. Eso cualquiera que esté mal. Cualquier asesino, ¿no? Bueno. Pero bueno. Y por suerte, o para su mala fortuna, o para su desgracia, o para Murió antes. su no contentes, no. Ni su esposa, Pues ni está su muerto. hijo, no, la otra vez que se casó con... La otra. La segunda. Ajá. Y su nuevo hijo. Y su nuevo hijo, no siguieron la orden y no mataron a nadie. Del perro. Estás muriendo, nadie te hace caso.
Entonces, Que se te pudra, aquellito. al final sí tuvo un trágico final, sufrió dolor, sufrió trastornos psiquiátricos, prácticamente se lo comió vivo la gangrena. Exactamente. ¿El karma? Y pues sería como que el final de un asesino, pues que sí lo merece, de tantos que hemos hablado aquí. Y el más prolífico. Bueno, ni tan prolífico, si dices. Es que acuérdate que cuando hablamos de estadísticas siempre hay más. No sabemos qué más hubo que no estuvo registrado, porque pudo haber matado a los que lo registraron. No, y aparte estamos hablando de un tirano que Con- en el poder, pues... Pero, Que construyó su imperio a base de muerte. Entonces sí. No hay manera porque no hay de aquella época hay muy pocos registros de tantas cosas que pasaron. Mucho se ha venido conociendo por tradición oral en realidad. Y ya después se escribió, pero de aquella época registros hay muy pocos. O sea, uno de los registros más antiguos que se tiene es, por ejemplo, la piedra de Rosetta. Pero eso estamos hablando del esplendor del imperio egipcio. Y eso porque pues es piedra. Entonces es muy difícil tener registros de esas épocas. Muy difícil. Pero fue Herodes, el grande o el primero, y uno de los mayores asesinos de la historia. que se le pudrió aquellito. No sé, me imagino que ya habían oído hablar de Herodes y se pusieron a investigar un poco después de lo de la película de Antonio Banderas. Pero pues, aquí tienen Yo ni sabía que un poco más de existía esa información. Pero si sabías de Herodes, platicamos de él, ¿te acuerdas? película. Ah, sí, yo siempre voy a misa cada fin de año. Nos cuentan esa historia para que te la aprendas bien. Ya, tanto que se la contaron, ya lo saben. Pide la Así letra. es. Y el Día de los Santos Inocentes no es para hacer bromas, No, es dedicado a estos es niños. conmemoración de esos niños, precisamente. Por eso santos inocentes. Sí. Pero fíjate que también ahí hay un desfase, porque si te vas a la época en la que nació Jesús, si te vas de acuerdo a los indicios que te dan de esa época, que los pastores estaban pastoreando precisamente, no puede ser marcado en el año de diciembre. Digo, en el mes de diciembre, perdón. Porque Sí, eso sí lo había escuchado, que era, creo que era agosto. yo sé que se sitúa precisamente en donde marcan su muerte, O sea, por Pascua, ¿Abril? en abril-marzo. Pero específicamente si no hay un registro. Se adoptó esa fecha, no sé por qué, pero por los indicios que hay escritos, no concuerda con la época en la que se adoptó. según tengo entendido que se aplica en diciembre por una festividad pagana. Y creo de hecho que era la Saturnalia. No tengo muy bien el dato, pero creo que fue por eso, porque se ubica en una fecha de una tradición pagana. Y eso lo veo en la teoría del Big Bang. No, ya lo he escuchado antes. O sea, en realidad él sí menciona ese dato porque sí es un dato que muchos tienen precisamente por eso, pero en esa festividad pagana. Se supone que fue para se me olvidó el nombre que tiene esa parte. Pero fue por eso. Sí, pues de hecho la mayoría de las tradiciones se adoptan acuerdo a las tradiciones griegas, porque pues ahí nace la Más bien de la zona. religión católica precisamente. Pero pues ese es otro tema. Que pues no tiene que ver con asesinos, pero si quieren lo podemos tratar en algún momento. Pero bueno, ¿sabían sobre esto? ¿Sabían de Herodes? Sí. Ahora sí conocías al asesino. La mitad de lo que dijiste, no. Bueno, ya tienes más información. ¿No sabía cómo murió? Sí, se le pudrió aquellito. Ya tienes una nueva plática para tu misa de fin de año. Ahí se aplica, ¿no? El que habla mal se le pudre el... Sí, se le pudre el tamal. Pero bueno, sí, esperamos que les haya gustado este video. Es un asesino diferente de los que hemos hablado, pero a final de cuentas, un asesino más. Te lo hubieras guardado para Navidad.
No, pues queda bien ahorita también para Semana Santa. Pues sí, exacto, tiene Semana Santa. Pero bueno, esperemos que si les gusta este video nos dejen su like, nos regalen un me gusta o nos dejen un comentario. Se los agradeceremos mucho y pues nos estamos viendo en un próximo video. Vamos a ir cerrando por hoy. Yo fui Ponchiva Espartano 2.0 Manolo. Yo fui Grey. y nos vemos en un próximo video. Hasta luego. Hasta la próxima. Noche de paz. Mejor que Noche de Antonio amor. Banderas.